Bueno, Rafa, ¿qué sensaciones? ¿Contento con el resultado? Muy contento. Sobre todo porque no somos capaces de salir de la sensación de que hay que sufrir cada domingo para ganar los partidos, y una vez más hoy se ha vuelto a confirmar. Yo no creo que esto de alguna manera sea malo, sobre todo cuando ganas, en este caso que ganamos. Y la verdad, dicho que por el hecho de ganar estamos contentos, después está un poco el partido, ¿no? Creo que hemos hecho una primera parte muy buena. Es posible que con ocasiones suficientes para haber ampliado el marcador más y disponer de otro escenario de partido. Y en la segunda parte, pues lejos de dominar el encuentro, fue un poquito más un partido de ida y vuelta. Nos tuvimos nosotros, las tuvieron ellos, y la verdad, cuando el partido parecía que para nosotros se ponía más, digamos, en franquicia, con el segundo gol, llegó la jugada del penalti. A partir de ahí, pues lógicamente, el rival, que no tiene nada que perder, entre comillas, y se echa hacia adelante, pues te puede complicar en cualquier tipo de situaciones. Ya digo, creo que por todo el cómputo del partido, ya digo, en especial porque en la primera parte sí que hicimos 5 o 6 jugadas de ataque muy buenas, metiendo muy buenos balones al área, que creo que merecimos o acreditamos con la victoria. Si cabe, lo único que pondría yo es un poquito de peros es que en la recta final del partido, cuando el equipo rival se fue claramente hacia arriba y dejó espacios atrás, no haber sentenciado el encuentro, porque yo creo que ahí sí tuvimos posibilidades y tuvimos, digamos, escenario para poder conseguirlo. Pero bueno, una vez conseguidos los 3 puntos, lógicamente pues no podemos tampoco quitar estas cosas fuera de lo que realmente son importantes, que son del análisis más dentro del vestuario y para mejorar la plantilla, que no de cara, pues seguramente al comentario periodístico, de cara a la información. Nos hacen bastantes ocasiones, ¿no? Todas las segunda parte. Bueno, hemos apuntado las ocasiones, hemos hecho más ocasiones de con nosotros que la Arzúa, cada uno lo mira de su punto. A mí me gustaría que nos hiciesen menos, pero evidentemente, pues sí, nos hacen ocasiones. Es una piedad, pero al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que Manu ha hecho 2 paradas buenas y el resto de las opciones, pues bueno, no fueron tampoco, digamos, tan determinantes, pero bueno, la verdad, estas cosas yo creo que no deben de sugestionarnos, no deben de alguna manera de parecer, sobre todo en los minutos finales, que cuando nos empataron a 15 minutos, pues lógicamente podría pensarse que la sensación de otros partidos de no conseguir el resultado final podía volver a poder ser nosotros. Yo creo que también es bueno que sepamos que lo hemos superado y que podemos contar un resultado corto. Podría ser el 2-1 como fue, pero también podría ser el resultado corto de 1-0. En definitiva, ya digo, me quedo con la primera parte, sobre lo que vengo hablando un poco, ¿no? De la mejoría del equipo. Nos faltó una segunda parte continuidad y seguramente también en la segunda parte a lo mejor aprovechar algunas de las ocasiones que tuvimos para poder tener un resultado más tranquilo y una jornada más fácil. Pero bueno, si tenemos que sufrir y al final ganamos, pues bienvenidos. Primer gran partido de Jorge Sal. Es que me preguntasteis lo de Portero Vera, me preguntasteis en el anterior por Raúl Martiñán. Es que la Rosa tiene 18 jugadores y todos son titulares, y un día puede aparecer uno en una escena, otro día puede aparecer otro, y también aparecieron anotados en determinados momentos. Es importante que los jugadores, como decimos algún día, vayan recuperando su mejor nivel futbolístico y que en la suma de todas esas actitudes individuales el equipo pueda ir mejorando el juego. Y ya digo, nunca vamos a ser ganadores por el trabajo de un solo jugador, nunca vamos a ser ganadores por el orden futbolista. Esto es un juego de equipo y todos suman y de alguna manera compartimos lo bueno y lo malo de manera conjunta. ¿Qué le pasó a Pedro García, Carrero? Bueno, Pedro García una torcedura de rodilla, nada importante evidentemente porque pudo seguir jugando, y el resto de los jugadores, pues a los goles propios del partido sin más. Nos gustó, ¿no? Claro, pero es que la Arzúa iba a empatar puntos con nosotros, que yo creo que a veces esas cosas no las valoramos. En los últimos 3 partidos hemos jugado con 3 equipos que estaban empatados en la clasificación con nosotros. Vino el Silva y pasó lo que pasó, ¿vale? Fuimos a jugar a Villalba y estábamos empatados, ganamos. Hoy viene el Arzúa, estamos empatados a puntos con ellos antes de empezar el partido y la Rosa saca el partido delante. Hay que valorar el estado de forma de los rivales. Seguramente en otro momento los equipos tendremos otro ritmo de juego, tendremos otra chispa, tendremos otro potencial en determinadas fases de la liga. En este momento el Arzúa me parece un equipo muy bueno, en un gran estado de forma, con una moral a prueba de bomba, con una inercia además ganadora que trae del año pasado, y me ha parecido un partido complicado, pero ya lo sabíamos desde mucho antes de empezar. Por lo tanto, ya digo, tiene mérito ganar, evidentemente, porque delante teníamos un equipo que también hizo cosas por poder hacerlo. ¿Tu equipo está de forma alguna vez?
Bien. Yo creo que el equipo trabaja, el equipo presiona, el equipo va a campo rival, el equipo despliega. Bien, no veo ningún déficit en ese sentido. La verdad es que no, a pesar de que, bueno, hoy seguramente en un día impropio del mes de octubre, porque también hacía bochorno, había mucha humedad y calor y pudo afectar, pero me parece que cuando los jugadores de alguna manera son víctimas del cansancio porque han corrido lo indecible, creo que se puede decir lo lógico, por eso corren lo indecible, corren mucho y lógicamente a veces pues aparecen indicios de cansancio, como en el caso de Jorge al final del partido. Me hablabas el viernes de la dinámica, 10 puntos de 12, para 2 salidas, bueno, para el ánimo es importante. Totalmente, es que además el vestuario se lo cree. En el vestuario, evidentemente, la fuerza es el recoger el fruto del trabajo depositado en el campo, evidentemente, y del esfuerzo. Por lo tanto, claro, el equipo está contento, el vestuario está muy ilusionado y el vestuario pues, va creando una mentalidad ganadora que es muy importante para afrontar siguientes partidos. El juego, pues si en los últimos partidos, en los últimos dos, hemos aparecido a ratos, hoy hemos aparecido ya en la primera parte más de media hora como un juego, llegará, estoy seguro. En ese sentido no tengo ninguna duda porque evidentemente los jugadores dan motivos para pensar que vamos a alcanzar un buen nivel de juego y que evidentemente eso nos va a ayudar a lo mejor seguramente a tener los partidos un poco más plácidos. Vale, gracias.